Falta poco para la primavera y por lo tanto nos toca ponernos manos a la tierra para preparar todos los bancales para esta temporada de primavera y verano. Hoy te voy a enseñar cómo hago el mantenimiento con esta herramienta de aquí que se llama horca de doble mango o también conocida como la laya de doble mango. Con la aparición de la agricultura orgánica también empezaron a surgir nuevas herramientas y una de ellas es la laya de doble mango, que es una herramienta que la gran diferencia con la horca tradicional es que es mucho más práctica a la hora de utilizarla y que también podemos trabajar de una manera mucho más rápida, porque utilizamos nuestro propio peso para clavar la laya en el suelo y también para hacer el movimiento y así romper las arcillas. En cambio, con la laya tradicional lo que está pasando es que utilizamos el propio peso de nuestros brazos y nuestra espalda y por lo tanto es un trabajo mucho más cansado. Pero no solamente se diferencian en la forma, la gran diferencia es la técnica a la hora de utilizar cada herramienta. Mientras que con la horca tradicional lo que estamos haciendo es voltear el suelo, por lo tanto estamos girando la tierra y volteando las arcillas y todas las capas que estaban debajo de la tierra, lo que estamos haciendo es mezclarlas. Con la horca de doble mango o la laya de doble mango, lo que vamos a hacer es simplemente abrir canales subterráneos debajo de la tierra porque simplemente hacemos un vaivén con la herramienta y por lo tanto no estaremos volteando la tierra. Por ello, cuando utilizamos la horca de doble mango, en vez de voltear el suelo, en realidad lo que estamos haciendo es un aireado del suelo. Hoy voy a hacer el mantenimiento de este bancal de aquí, que posiblemente ni lo estéis distinguiendo porque está lleno de hierbas y además en los caminos también hay hierbas, por lo tanto ha quedado camuflado. Y esto es porque este bancal ha quedado abandonado durante la temporada de otoño e invierno y no hubo ningún mantenimiento de ir quitando las hierbas porque igualmente no íbamos a plantar nada y por lo tanto ahora ha quedado así, que está con hierbas y además bastante grandes. También hay que decir que esta zona de aquí es una de las más nuevas del terreno y que la empecé a crear el verano pasado y por lo tanto la tierra no está tan trabajada como en otras zonas de este espacio y verás que está todavía un poquito dura y además los caminos también todavía nos falta poner el acolchado. Pero hoy vamos a hacer el mantenimiento y ya vamos a empezar a recuperar este espacio que ha quedado abandonado. Para utilizar la laya es importante que siempre lo hagas desde delante hacia atrás. No pasa nada si tienes que subirte encima del bancal. Por una vez o dos veces que lo hagas al año no se te va a apelmazar la tierra, prometido. De esta manera podrás hacer el movimiento del vaivén mucho más sencillamente y después simplemente será cuestión de ir arrastrando la herramienta hacia atrás. Evita siempre subir la herramienta con tus brazos porque una vez, dos veces no te va a cansar, pero si tienes que hacer esto varias veces verás que te va a cansar muchísimo la espalda y no es necesario, simplemente arrastrando la herramienta es más que suficiente. Lo primero es clavar la herramienta y nos podemos ayudar con este movimiento de vaivén hacia adelante y hacia atrás y también haciendo vaivén hacia los laterales. Es muy importante que también cuando hagas este movimiento de vaivén hagas peso con tus piernas, te puedes subir hasta con los dos pies si tienes un poco de equilibrio encima de la herramienta, porque de esta manera te será súper sencillo, mucho más fácil. Hacemos el movimiento de vaivén, si ves que la herramienta no se clava al 100% dentro de la tierra porque tu tierra está todavía muy compactada, no pasa nada. Ahora mismo, por ejemplo, me faltan unos 4 dedos para clavar la herramienta del todo, pero no es necesario acabarla de clavar porque ya es más que suficiente para que hagas palanca hacia atrás. Una vez tengas la laya clavada en el suelo, haciendo palanca hacia atrás, conseguiremos que se vayan creando estos canales subterráneos de aire dentro del suelo. No es necesario que las púas de la herramienta sobresalgan de la tierra, piensa que solamente lo hacemos para airear los canales y por lo tanto
Si las púas se quedan enterradas todavía dentro de la tierra, no pasa nada. Después, cuando hayamos hecho el vaivén hacia atrás, la palanca, arrastramos la herramienta hacia nosotros, no la levantamos, porque aquí no queremos hacer esfuerzo físico con la espalda y por lo tanto es importante tener en cuenta estos pequeños detalles y volvemos a clavar con ayuda de nuestro propio peso, haciendo fuerza con las piernas, subiéndonos otra vez encima de la herramienta. Ahora ya tengo todo el bancal aireado, como puedes observar, la tierra ya se ve mucho más suelta y va a ser mucho más sencillo quitar todas las hierbas. Algunas simplemente con las manos ya se nos van a arrancar fácilmente desde la raíz y simplemente será ir arrancando todas estas hierbas desde la raíz y si alguna todavía está muy amarrada en el suelo puedes ayudarte con una pala o con una azadilla pequeña como esta para acabar de arrancarla haciendo palanca. Siempre intenta arrancar lo máximo posible la planta con la raíz porque esto nos va a asegurar que después no vuelva a rebrotar y bueno, puedes procurar de quitar un poquito de tierra que siempre se queda pegada en las raíces, sobre todo cuando son plantas muy grandes. Una pregunta muy recurrente que surge a la hora de hacer el mantenimiento del bancal es ¿qué hacemos con el acolchado? Ya que cuando hacemos el mantenimiento normalmente todavía hay un poco de paja o del tipo de acolchado que nosotros utilicemos. Si hay muchísimo acolchado, por lo tanto que todavía hay una buena capa, lo mejor es retirar el acolchado, puedes utilizar una horca para ir un poco más rápido en este proceso y lo dejas dentro de una carretilla o de algún sitio para después al final volverlo a aplicar. En cambio, si ves que hay muy poquito acolchado, que simplemente quedan los restos y que ya está muy descompuesto, puedes dejarlo tal cual y empezar a trabajar sobre lo que ya tienes. Una de las claves más importantes a la hora de hacer el mantenimiento de los bancales es utilizar un abono de muy buena calidad. Puedes utilizar un compost hecho por ti, ya sea de los residuos orgánicos de casa o hasta compost hecho a partir de estiércol de animales rumiantes. También sería una magnífica opción. O por otra banda, también podrías utilizar el humus de lombriz, que también es un abono orgánico de muy buena calidad. ¿Y por qué es tan importante utilizar un abono orgánico? Pues porque si, por ejemplo, utilizaras un abono nitrogenado o un abono de estos que venden como las famosas bolitas azules NPK, no estarías nutriendo la vida del suelo. Es como si estuvieras alimentando a tus plantas a base de Red Bull. Tendrías pan para hoy, pero hambre para mañana. Por ello es tan importante apostar e invertir en un abono orgánico de una buena calidad para que así tus plantas crezcan fuertes y por lo tanto que las plantas tengan las defensas para poder combatir ellas solas las plagas y que no tengamos que estar nosotros siempre constantemente encima vigilando a ver qué le pasa a las plantas. Además, si partes de un suelo que está dañado, ya sea porque se ha utilizado anteriormente muchos químicos y por lo tanto ya no hay mucha vida en el suelo, hay poca materia orgánica o por lo tanto te encuentras que el suelo está muy apelmazado, que es muy duro, todavía con más razón de utilizar un abono orgánico de buena calidad porque esto lo que va a hacer es ayudar al proceso de restauración y año tras año vas a conseguir mejorar la calidad y la textura de tu tierra. Ahora ya tenemos el bancal libre de hierbas, como puedes ver ahora sí que se puede diferenciar mucho mejor el límite del bancal con el límite de los pasillos. Y el siguiente paso va a ser aplicar el abono, que en mi caso yo voy a aplicar abono que creamos aquí, que es un compost casero, sobre todo le añadimos muchos restos orgánicos de casa, también la gallinaza que quitamos de las gallinas cada vez que limpiamos el gallinero también va a la compostera y todo esto lo dejamos fermentando a lo largo de 4 a 6 meses y finalmente conseguimos este magnífico abono que es un compost
orgánico. Para abonar el bancal simplemente lo que tenemos que hacer es añadir el compost y lo que vamos a hacer es una capa, un colchón de unos 4 centímetros de compost. Con ayuda del rastrillo vamos a ir esparciendo todo el compost a lo largo del bancal. Para agilizar el proceso de restauración de la tierra podemos añadir algunos complementos, por ejemplo el biochar. El biochar es uno de mis preferidos porque es como poner hoteles de 4 estrellas para los microorganismos. Por lo tanto, vamos a conseguir que se reproduzcan mucho más rápido y por lo tanto vas a conseguir que haya más diversidad y más calidad de microorganismos dentro del suelo. Que los microorganismos, hago un paréntesis, es un elemento muy importante y clave para la salud de tu suelo y por lo tanto clave también para la salud de tus plantas y que después crezcan fuertes y que produzcan unos frutos saludables. Es por ello que el biochar es un complemento súper interesante porque nos va a ayudar en este aspecto que es clave para la hora de restaurar un suelo que está dañado, ya sea porque es un suelo que se ha castigado a base del laboreo continuo o porque se han aplicado años anteriores pesticidas, herbicidas o algún tipo de abono sintético que ha dañado la vida del suelo, o simplemente porque es un suelo que está muy apelmazado y ves que es muy difícil trabajar en él. Simplemente lo vamos espolvoreando por encima del compost y ahora haremos un repicado para acabar de semienterrar el compost con la tierra y también va a ayudar a mezclar el compost con el biochar. Por lo tanto, no pasa nada si previamente no lo mezclaste el compost y el biochar, porque ahora lo haremos aquí directamente sobre el bancal. Aparte del biochar, también podrías añadir otros materiales para agilizar el proceso de la restauración, por ejemplo, algún tipo de harina de roca o hasta harina de huesos, si tuvieras. Y el proceso sería el mismo que con el biochar, se aplicaría directamente sobre el compost y se mezclaría todo junto. Vale. Una vez tengamos todo el bancal cubierto con los 4 centímetros de compost, con ayuda de un rastrillo vamos a semi-incorporar los 5 primeros centímetros del compost para que de esta manera se mezcle un poquito con la tierra que ya estaba debajo. Es importante utilizar una herramienta tipo el rastrillo porque las púas son muy cortitas, porque si utilizaras una azada estarías removiendo demasiado el suelo y por eso te recomiendo mucho mejor hacerlo con un rastrillo. Simplemente vamos picando un poquito de esta manera y solamente haciendo esto ya estaremos semienterrando el compost. Una vez que tengamos el compost semi incorporado, ahora sí con el rastrillo vamos a acabar de allanar todo el compost. Para ello, en vez de utilizar la parte de las púas del rastrillo, lo vamos a girar para trabajar con la parte llana. De esta manera es mucho más fácil porque no va removiendo la tierra de un lado para otro. Después de añadir el biochar es muy interesante regar bien para que de esta manera vaya absorbiendo el agua, ya que el biochar también actúa como reservorio natural del agua, como si fuera una esponja, porque gracias a sus microcavidades allí el agua se va a retener durante más tiempo. El biochar lo puedes añadir cada vez que hagas el mantenimiento anual de la huerta. Pero si por ejemplo algún año no tienes biochar, no pasa nada. En general, este mantenimiento se hace una vez al año. Lo podrías hacer, por ejemplo, a finales de otoño, principios de invierno, que es un momento que ya no hay casi plantas en el espacio y por lo tanto va a ser mucho más sencillo hacer la operación del aireado vertical y añadir el compost.
Pero si te encuentras en la situación de que partes de una tierra que está muy dañada, muy castigada, sí que te recomiendo hacer esta operación de mantenimiento 2 veces al año. Podría ser, por ejemplo, cada vez que cambias de estación. Una primera a finales de invierno, principios de primavera, más o menos, antes de poner todos los planteles de tomates, de berenjenas, y una segunda a finales de otoño, principios de invierno, que es justo antes de poner ya los cultivos de invierno. Si esta es tu situación, que tienes que hacer el mantenimiento 2 veces al año, lo bueno de este sistema de agricultura es que vas a ir restaurando y mejorando la calidad de la tierra año tras año. Por lo tanto, el primer año, segundo año, posiblemente hayas de hacer 2 veces el mantenimiento, pero a partir del tercer o cuarto año ya verás que la calidad de la tierra es mucho mejor. Y ahí es el momento que puedes decidir hacer el mantenimiento una vez al año y no hacerlas 2 veces al año. Como ves, el mantenimiento de una huerta sin labrar es muy sencillo gracias a la herramienta de la laya de doble mango, que hace que todo sea mucho más ágil y también no tengamos que invertir tanto esfuerzo físico. La semana que viene te voy a enseñar cómo está mi huerta después de 2 años trabajando con este sistema y veremos los resultados y también cómo ha ido evolucionando. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. ¡Chao!